Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Eric Olmedo Martínez. Estoy cursando la carrera de diseño digital y animación y actualmente estoy en mi primer cuatrimestre. La materia en la que estoy ejerciendo se llama Historia del Arte y hoy les hablaré brevemente sobre la animación y su historia. Y bueno, para continuar esta presentación responderé unas preguntas detonantes que se me piden. Y la primera dice: ¿qué rama del diseño o la comunicación visual piensas desarrollar profesionalmente a futuro? Por ejemplo, la ilustración, el video, el diseño editorial, la fotografía, etcétera. ¿Y por qué te gusta esta rama del diseño? Y bueno, personalmente la rama del diseño que pienso ejercer en un futuro es el diseño digital y animación, que es la que actualmente estoy ejerciendo, especialmente el arte de la ilustración, ya que te da la oportunidad de plasmar una idea y llevar la imaginación para dar un mensaje en específico. Gracias a estos proyectos, mediante el arte digital te permite crear nuevos diseños creativos o llamativos. Es lo que más me gusta personal en esta carrera y poder ejercerla en un futuro. Y ahora vamos con la pregunta número 2 que dice: ¿qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? Y bueno, la parte de la historia que más me ha llamado la atención fue la antigüedad, ya que entre todas las ramas que tenía algo de conocimiento más bien de algunas, pero gracias a su historia fue la que más me llamó la atención en específico. Por ejemplo, algo que me gustó fueron las diferentes culturas, como la prehispánica, las culturas griegas, romanas, egipcias, entre otras, y lo bien que estas pueden estar relacionadas con el arte en varios aspectos, como lo fue la arquitectura, las pinturas, las esculturas, las mitologías y creencias. Y bueno, continuamos con la pregunta número 3 que dice: ¿por qué te atrae esa parte de la historia del arte? Y es por el simple hecho de que esta parte de la historia fue el comienzo de varias cosas y el nacimiento de otras culturas, y cómo estas fueron evolucionando y dejando su huella y aportación para que otras culturas fueran más allá, así convirtiéndose en una increíble historia llena de hechos y datos muy interesantes. Al menos en lo personal fue lo que más me llamó la atención de esta parte. Y bueno, la pregunta 4 nos dice: ¿qué corriente artística corresponde a esta época de la historia? Después de estar investigando, podríamos decir que pertenece a dos corrientes artísticas, las cuales son el arte arcaico y el bizantino, donde el arcaico fue practicado principalmente por los griegos, mientras que el bizantino fue practicado por los romanos. Y bueno, vamos con la última pregunta, la 5, que nos dice: ¿qué elementos te parecen más interesantes de esta corriente artística? Bueno, pues si hablamos de lo que es lo que más me llamó la atención, sin duda fue su historia y las culturas, en especial sus mitologías, ya que me han parecido siempre muy interesantes las creencias en específico, y siempre me ha gustado saber qué pasó, cómo pasó y por qué. Y aunque la historia en algunos momentos es confusa, siempre será uno de los mejores temas, al menos de mi agrado. Bueno, y después de haber respondido esas breves preguntas, ahora les voy a pasar al siguiente tema, y eso es: ¿qué es la animación? Y aquí les diré brevemente lo que significa. La animación es una técnica que da la sensación del movimiento, y esta suele ser usada en imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos e imágenes computarizadas, y se pueden usar fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición, así pudiendo crear un término llamado fenómeno de persistencia, estando enfocado principalmente en la visión y cómo el ojo humano capta ese proceso y usarlo en un movimiento real. Y bueno, después de saber qué es la animación, mencionaré 4 principales características, y estas son aceleración, movimiento, acción y reacción. Estas 4 características están muy relacionadas entre sí, ya que esto es lo que da sentido para que una animación pueda trabajar a la perfección. Por ejemplo, la aceleración vendría siendo para que la animación se vea más realista. El movimiento, como bien dice su nombre, son los movimientos que los animadores comúnmente le dan a un personaje u objeto. Y la acción es una secuencia de pasos, donde por ejemplo se crea un dibujo para cada una de las poses y hacer que cada uno de los movimientos sean fluidos. Y una vez hechos esos 3 pasos, la reacción vendría siendo aplicado para estos personajes el movimiento, es decir, de pose a pose, como bien podría ser sentarse, pararse, aunque también puede ser usado para objetos inanimados, como bien podría ser una pelota rebotando. Y bueno, después de las características, mencionaré el año de ejecución de la historia de la animación. Concretamente, la historia comienza como tal a finales del siglo XIX, aproximadamente en el año 1906 para ser exactos, aunque en aquellos tiempos todavía no existía el cine, y los primeros aparatos que permitieron ver por primera vez imágenes en movimiento eran artilugios mecánicos que funcionaban a partir de principios ópticos, como lo fue el taumatropo y el praxinoscopio.
Y bueno, ahora quiero hacer una pequeña mención de los principales países representativos de la animación en general. Aunque actualmente los Estados Unidos y Japón son los principales países que podríamos decirse que tienen el liderazgo de la animación hoy en día, también hubo otros países que empezaron incluso mucho antes que estos, como lo fue Francia, comúnmente llamado en aquel entonces República Federal de Alemania, Italia e incluso España, aunque también ha habido varios animadores reconocidos del Reino Unido, como lo fue Lord Reiniger, Mark Baker, Nick Parr y Joanna Quinn. Bueno, ahora les hablaré de una corriente artística que yo en lo personal considero una de las principales, y esta es la corriente de las artes visuales, ya que está entre las disciplinas plásticas más tradicionales y que actualmente está dentro de las 7 bellas artes del mundo y que son conocidas como la arquitectura, la escultura, la danza, la música, la pintura, la literatura y el cine. Que bien podríamos decir son las bases principales, pero también son las más útiles. Pero bueno, continuemos. Bueno, ahora hablaré de los 4 autores principales, o al menos los más importantes, aunque antes de eso quisiera mencionar cuál fue el primer trabajo de animación, y este se trata de la obra conocida como Phantasmagoria. Fue un corto que Emily Cole realizó en 1907 a partir de 700 ilustraciones, y otros artistas reconocidos fueron Edward Muybridge, conocido por ser el inventor del sopraxiscopio, que es un artefacto que fue creado en 1879 y que permitió el desarrollo de los inicios del cine y la producción de películas cinematográficas, siendo anterior al cinematógrafo. George Méliès, conocido por sus 2 películas más famosas como lo fue Viaje a la Luna de 1902 y Viaje a través de lo imposible de 1904. Y por último, Lord Reiniger, famosa por sus 2 películas de animación con siluetas, especialmente Las aventuras del príncipe Ahmed de 1926, y que dirigió el primer filme que utilizó la cámara en multiplano. Y bueno, para concluir me gustaría decir que la animación en general o incluso sus principios, todo tiene su arte y sus conceptos maravillosos, ya que gracias a estos inicios es que podemos disfrutar de esta gran rama del arte que en un futuro podemos seguir mejorando y crear y diseñar más proyectos para el futuro. Y eso fue todo. Le agradezco al profesor Fortunato Juárez Jiménez por su atención y espero haber podido cumplir con sus expectativas. Sin más que decir, nos vemos, un fuerte saludo y hasta la próxima. Bye.